Un sector que sin lugar a dudas fue, junto con el sector médico, el sector de seguridad, uno de los grandes pilares de la lucha pues, contra la pandemia, fue el sector agropecuario. Es el aquí y ahora de los alimentos producidos en nuestro país, esa cadena de producción para poder alimentar, sobre todo pues, con el mundo totalmente encerrado. ¿Es un espejismo? ¿Cuál va a ser la política a largo plazo con uno de los protagonistas de primer nivel durante esta pandemia? Mi siguiente invitado es el ingeniero Carlos Augusto Salcedo. Él es ministro consejero de Asuntos Agropecuarios del Gobierno de Panamá. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, mi estimado. Bienvenido. Bueno, política de Estado al sector agropecuario. Ese gran héroe de la cadena de valor durante toda la pandemia, que mantuvo abastecido a las familias pues, durante todos estos 2 largos años. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Blandón. Un placer dirigirme a los televidentes de Next Noticias. Definitivamente que el tema del agro es un tema muy puntual y en esta crisis dimos la cara, dimos respuesta a esa necesidad de alimentación sin tener que importar, sino con una producción nacional nacida en nuestros campos. No obstante, el gobierno nacional determinó a su inicio problemas urgentes que teníamos que tener el sector agropecuario, temas urgentes como la importación descontrolada de muchos productos y algunos hasta en época de cosecha, el tema de la recuperación del FESI, que lo habían desviado para otros sectores de la economía, el tema de la eliminación de AUSA, que era una autopista de importaciones, esos temas urgentes del agro. Pasada la crisis y entrando, bueno, a una segunda, cuarta ola, tenemos que entonces atender los problemas importantes. Y un tema importante es la política de Estado, es darle rumbo al sector agropecuario durante 20 años. Cabe mencionar que esta ha sido una reclamación histórica por parte de nosotros los productores, porque el sector agropecuario ha carecido de una política de Estado y está al vaivén de los gobiernos de turno, unos privilegiando las importaciones, otros privilegiando otros sectores, y el agro ha quedado en ese vaivén del criterio coyuntural del gobierno de turno. Un grupo de productores y profesionales, 2 años antes de este gobierno, nos reunimos para comenzar a conceptualizar la política de Estado, porque todo el mundo mencionaba política de Estado, pero nadie sabía cuáles eran los contenidos de una política de Estado. Y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Panamá nos abrió la puerta 2 años antes y comenzamos ahí a establecer jornadas de discusión sobre el tema, que fue escuchada por el candidato Cortizo e incorporada en su plan de gobierno como el punto número 1 de las acciones hacia el sector agropecuario. La política de Estado se convierte entonces en la decisión del Estado y sus actores, definiéndole metas, objetivos, recursos de manera coherente con una visión a 20 años, incorporando los 3 grandes sectores que componen la estructura de la población rural, a saber, la agricultura familiar e indígena, que representa el 86% de esa estructura, 220,000 familias panameñas que viven con menos de $1 diario, la agricultura comercial, que representa 20,000 productores, es decir, los que hacemos negocio produciendo comida, solamente representamos el 8%, y la agricultura que incorpora valor agregado, que transforma el producto en materia prima y lo convierte en el producto final para el consumidor, que solamente representa el 3%. Para esos 3 grandes sectores, incorporamos entonces, orientamos una política de Estado. No obstante, en el periodo anterior, este grupo de profesionales tuvimos iniciativas para establecer una ley marco para una política de Estado, y esa ley marco que se consideró en el proyecto 628 fue vetado 2 veces por el gobierno anterior. Y mira por qué lo vetaron. Lo vetaron por el numeral 25 del artículo 11, que establecía la compra de productos nacionales para los programas de alimentación del Estado. Por eso lo vetó. ¿Qué es Panamá Solidario? Claro. Lo vetó por el numeral 28, que esa ley establecía la no importación en los periodos de zafra. Por eso fue vetado. Pero no obstante, hoy día está en la Corte Suprema de Justicia y en cualquier momento se convierte en ley de la República. Pero nosotros continuamos
Continuamos armando y estructurando lo que debía ser la política de Estado, y el presidente Cortizo la incorpora en su plan de gobierno en sus 125 prioridades. Nos destaca a nosotros la responsabilidad de articular todos los elementos, consumidores, la población nacional, importadores, productores, indígenas, los sectores de agricultura familiar, y comenzamos entonces a definir los ejes estratégicos de una política de Estado que tiene que ser agroalimentaria, tiene que ser sostenible, tiene que ser incluyente, tiene que ser territorial, tiene que estar orientado a resolver el problema de la nutrición saludable y la conservación del medio ambiente. Definimos entonces ejes estratégicos para esa política de Estado. Uno de esos importantes es definir acciones muy coherentes en materia de comercialización, identificación de mercados, inteligencia de mercado, promover el consumo nacional de los productos nacionales. Otro eje estratégico es el sistema y las normas sanitarias para preservar nuestro patrimonio productivo. El otro eje es el agua, el ambiente, el desarrollo sostenible de recursos que cada día está siendo más vulnerado, como el agua, y más limitado, como el recurso tierra. La educación agropecuaria integral para incorporar esos IPT que están abandonados, levantar los niveles de los colegios intermedios, como el Instituto Nacional de Agricultura, José I. Blandón, tú y yo somos egresados de allí, y levantar también, realinear la educación universitaria en función de la formación del profesional del mañana. Sobre eso quería... También incorpora, ¿perdón? Sí, es que sobre eso queríamos un poco hablar de lo que es, cómo implementar eso, porque no es posible que nosotros tengamos lo que se llama en mercadeo el benchmarking, un producto de primera calidad, por ejemplo, en banano, en piña, a nivel mundial, y no saquemos provecho de eso. Cada vez tenemos menos exportaciones de banano, es decir, en lo que somos buenos cada vez lo estamos haciendo menos, y estamos como dilatando los recursos por todos lados, poniendo lugares a sembrar que no tienen la calidad ni tienen la tierra para llevar a cabo este proceso. Es decir, cómo transformar y convertir realmente en productivo este país con productos, con una cantidad de productos específicos en los cuales nosotros somos buenos y hemos hecho y somos importantes a nivel mundial. Eso es lo que creo que debe ser la política agropecuaria. En esa definición, ese realineamiento, es importante también definir que uno de los ejes estratégicos de la producción y la productividad en rubros estratégicos para el mercado nacional y el mercado internacional. Ese es uno de los ejes estratégicos que contempla la política. También contempla el tema de la adecuación institucional. Tenemos instituciones que respondieron a otro momento histórico cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y que no están alineadas a una política de Estado. Con esos elementos en mano, iniciamos la consulta ciudadana, pero también incorporamos allí a los organismos internacionales cooperantes como el BID, el ICA, que jugó un papel fundamental. CAF aportó los recursos no reembolsables para 3 consultorías y elaborar un diagnóstico actualizado con el fenómeno COVID incluido. Incorporamos también los aportes, los 11.500 aportes hechos en la plataforma Ágora del Pacto Bicentenario. Sí. Con esos elementos entonces entramos a hacer la gran consulta ciudadana a través de los centros de competitividad que tiene estructurado el amigo Felipe Rodríguez en las 4 áreas del país. Y con productores y consumidores ya hemos realizado 3 talleres con productores para retroalimentar en mesas específicas estas estructuras que van a dar pie a una ley que va a tener 3 componentes fundamentales. A ver. El primer componente es definir un plan estratégico con indicadores de desempeño por rubro, por área, por territorio. Y ahí está la respuesta que tú me pides, a la pregunta que tú me pides. Establecerá también un consejo técnico privado-público, mira que no es público-privado, privado-público, que va a garantizar seguimiento y el cumplimiento de las políticas de Estado durante 20 años, desde afuera. Wow. Y también tendrá la adecuación institucional, porque nuestras instituciones del sector público están desfasadas en el tiempo. ¿Qué pretendemos con esto? Que a finales del mes de enero, febrero, estaremos llevando a gabinete un proyecto de ley debidamente consensuado, y en los finales del inicio del mes de marzo estaremos en la Asamblea sustentándolo para convertirlo en la ley de la República y poder entonces, de tal forma que nosotros podamos blindar
el sector agropecuario por los próximos 20 años. Darle seguridad jurídica, porque los sectores en donde el país ha empoderado temas de política como el canal, como el sector servicios, como el sector bancario, suba el gobierno que suba, eso tiene un derrotero definido. El presidente Cortizo está empeñado en esto. Nosotros vamos a seguir en este tema hasta terminar una ley que responda a los intereses de los consumidores, que son los que al final somos los que pagamos, de los productores, de la sociedad civil, y podamos darle rumbo, porque si no sabemos al puerto por donde vamos jamás tendremos un viento favorable. Don Carlos, don José Blandón está con nosotros. Y lo blindaremos a las improvisaciones de los gobiernos de coyuntura. Ojalá. Bueno, vamos a ver, don José. Buenos días, Carlos. Feliz año nuevo. Gracias, hermano. Déjeme primero reconocer que en el gobierno del presidente Cortizo ha habido algunos avances importantes en el sector agropecuario. Yo no voy a entrar en eso. Voy a hablar en do menor, porque usted no está hablando en do mayor. A ver si podemos enfocarnos en un problema que me preocupa a los productores y a usted también, porque usted es productor, y a mí. Nuestro sector agropecuario, nuestros productores, sufren una crisis de falta de financiamiento y de que el financiamiento que obtenemos en la banca privada no está acorde con lo que estamos desarrollando, o sea, lechería, ganadería, porcinocultura, hortaliza, y estamos con una falta de financiamiento. Es una cosa. Dos, tenemos un problema de mercado. Y tenemos un problema de tecnología. Exacto, el acceso tecnológico. Entonces, no hay en el MIDA una capacitación masiva, no tenemos escuelas para que nuestros productores se desarrollen. Y de tantas leyes, nosotros tuvimos la ley que usted impulsó, la ley para crear los centros, los parques industriales agropecuarios. Nosotros no vamos a retener a los muchachos en el campo, mi querido amigo Salcedo, si nosotros no producimos granjas altamente tecnológicas. Pero antes de llegar a esas granjas altamente tecnológicas, nosotros tenemos que hacer que las granjas actuales, las finquitas nuestras, sean rentables. Claro. Porque no son rentables. El hombre que siembra, y usted lo ve en el mercado vendiendo papaya, seguro que la actividad que tiene no es rentable. Él está viviendo para el sustento del día. Entonces, ¿cómo transformar esa realidad para poder entonces ver el macro? Porque la alimentación va a tener mercado en el mundo, no tenga duda de eso. Primero tiene que tener mercado en nosotros. Entonces, ¿cómo abordar la temática del día? Porque hemos avanzado, le reconozco que en estos 2 años hemos avanzado, pero ya avanzamos al punto cero donde debemos partir para hacer de aquí para adelante. Por ejemplo, yo no veo los mercados, estos parques, no veo ninguna acción que se ha tomado para establecimiento de ningún parque, en ningún lugar, habiendo tantos países interesados. ¿Por qué no nos habla un poco, digamos, en do menor? Disculpa, en dos temas. Son 2 temas puntuales que tú me mencionas y tengo que respondértelo con todo el respeto. No es cierto de que el agro ha tenido un abandono progresivo, sistemático, y el desmembramiento de las estructuras productivas han llevado al productor a que la actividad económica no es rentable. Eso es una realidad. Y si no hay rentabilidad, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, la gente no se retiene en el campo. Para poder estar en la actividad productiva, tiene que ponerle plata en el bolsillo a quien la desarrolla. Y tecnología. Volver a retomar esto representa realinear toda la institucionalidad pública que está contenida en la ley, en la política de Estado, porque nuestras instituciones están totalmente desfasadas en el tiempo. Las tecnologías nos están rebasando y no las estamos aprovechando, la tecnología satelital, la información de campo que se requiere a través de nuevas formas de trazabilidad como el food chain y el blockchain, tú lo sabes perfectamente bien, hace que el productor no se incorpore a la actividad productiva de manera motivada para que se le retorne la inversión y las ganancias progresivas. Esta política de Estado, mi estimado amigo José I. Blandón, es el realineamiento del sector agropecuario para darle rumbo
en los próximos años a través de planes estratégicos que van a contener indicadores de desempeño por rubro, por área, por territorio, y que la podemos evaluar en el tiempo, adecuarlas en el tiempo, modificarlas en el tiempo para ir alcanzando metas progresivas. Hay países que tomaron 5, 6, 7 rubros flechas, no te voy a mencionar esos países, y a la vuelta de 15 años los pusieron en los mercados internacionales como la uva, el vino y ya tú sabes los demás, bueno, y el kiwi. Esa es una realidad. El otro tema que tú me planteas es la educación. Si nosotros seguimos manteniendo nuestros centros educativos como el IPT 37 abandonados, que es el centro más próximo al productor, donde envía a sus hijos a formarse y no tienen los pensum ni las actualizaciones tecnológicas, ¿qué va a aprender el muchacho? Pero es que INA, no olvidemos, don Carlos, es que son instituciones gemelas, el INA con el Instituto de Artes Mecánicas. Sí, el Instituto de Artes Mecánicas era cómo iba a tecnificarse y los que iban a tecnificar ese sector agropecuario. Y creo que el Artes Mecánicas tiene la misma falencia que el IMA. Y si tú no tienes Artes Mecánicas funcionando a plenitud, por más dinero que le metas al INA, no creo que esos muchachos sepan también mecánica, además de cómo desarrollar el sector agropecuario. Ese es el gran dilema que hay en el interior. La tecnificación y quién va a hacer esa tecnificación. Nosotros tenemos contemplado, mi estimado amigo Blandón y Fernando, de que el realineamiento de la educación agropecuaria integral, que nace de los IPTC pasando por el INE y llegando a las facultades de agronomía que se tienen que adecuar a los nuevos tiempos, es fundamental en la formación del nuevo profesional. Pero también las actividades productivas en finca tienen que ser rentables, incorporándole tecnología, identificando mercados locales, identificando mercados internacionales, con tecnología, con potencialidad, con recursos financieros diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudio de mercado, un análisis de mercado, inteligencia de mercado, identificamos los mercados, concertamos con los compradores contratos a futuro. Los créditos tienen que adecuarse a esas nuevas realidades y no tener que el productor poner todos sus activos en respaldo, porque el contrato a futuro se constituye en una garantía de venta, de retorno de la inversión. Eso lo estamos haciendo nosotros en la avicultura cuando hicimos la reingeniería del sector avícola hace 17 años. Hey. Y por eso estamos donde estamos. También es importante señalar algo, José. La asociatividad de parte de los productores, que tengan conciencia de hacer el análisis introspectivo para determinar dónde está su fortaleza, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, y poder fijarse cada rubro una estrategia definida. Sí lo está haciendo Coleche, sí lo están haciendo los productores de porcino, sí lo hicimos nosotros los avicultores, pero también tenemos que empoderar a los productores para que la asociatividad no solamente se limite a pedir subsidios, sino a mejorar su capacidad interna, que le permita retomar posiciones que perdieron producto de que el subsidio no estimuló la productividad, no estimuló la dependencia. Pero yo creo que toda una reingeniería pero que tenemos que darle al sector agropecuario de la política de Estado es justamente eso, el realineamiento del sector agropecuario y blindar al agro de las eventualidades de los gobiernos de turno a través de estructuras jurídicas que le den seguridad jurídica. Yo creo que si hay algún sector en el país que hace honor al lema aquel de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, es el sector agropecuario. No puede ser que nosotros en estos 30 años de bonanza, en estos 30 años de donde el país pues, pasó pues, de un ingreso bajo a un ingreso medio, con buenas perspectivas, el único sector que ha sido una especie de gran cenicienta ha sido el sector agropecuario. No solamente cayendo en el peso del PIB, sino cayendo también en el número de personas que trabajan en la actividad. Algo está pasando y estamos haciendo mal en el sector agropecuario. ¿Y cómo realinear algo en 2 años para hacerlo a perspectiva 20 años, ya entrando con el debido desgaste que tiene un gobierno ya en el ecuador de su gestión? No cabe duda de que el sector agropecuario, y sabemos que los modelos que se establecieron en este país para desmovilizar el sector agropecuario, esas son las consecuencias que nos tienen. Pues nosotros tuvimos un sector agropecuario que llegó a alcanzar hasta el 15 y 17% de aporte al Producto Interno Bruto. Y hoy escasamente estamos en 1.7% de aporte al Producto Interno Bruto. Este producto de esas eventualidades que cada gobierno que sube trae su modelo de desarrollo neoliberal, impone medidas para favorecer otros sectores y el sector primario
que es el que permea mayor nivel de bienestar, el que genera mayor mano de obra, ese sector entonces es abandonado, y eso es lo que estamos haciendo con una política de Estado, realineando el sector agropecuario para darle rumbo en los próximos 20 años. Por ejemplo, con acciones coherentes entre todos los actores. Don Carlos, de los que me están escribiendo, uno no puede tener una política agropecuaria de beneficio al productor si los mercados periféricos siguen sin existir. Si la cadena de frío y Merca-Panamá está bien, pero ¿qué pasa con ese producto hacia el consumidor? Y dos, ese desbalance que hay entre lo que uno paga en el interior por un producto y en lo que se vende aquí en la ciudad. Es decir, esa brecha donde el consumidor paga precios altos, pero al productor no le llegan esos precios altos. Todas esas desigualdades, ¿cómo ir trabajándolas? Esos son temas gruesos que se tienen que desarrollar producto del fortalecimiento de la sociedad para que los propios productores sean los que vendan sus productos y tengan contacto directo con el consumidor. Sí. Si el productor no se empodera, que solamente, además de producir, debe de transformar en valor agregado y debe de vender su producto al consumidor, es el intermediario en el que se interpone, roba ese espacio y se convierte entonces en un individuo que dispara los precios entre la producción y el consumo. Y los centros de consumo, de compra, que son los mercados, que quedaron parados en el gobierno anterior y que lo estamos rehabilitando poco a poco, producto de toda esta crisis, es el punto de contacto entre el productor y el consumidor sin intermediarismo. En la medida en que la asociatividad de los productores se fortalezca, no solamente para la venta de sus productos, también para la compra de sus insumos. Claro. Y no esté a la merced de las empresas que le venden los insumos a los precios que quieren. Eso es asociatividad. Eso es fortalecimiento de la asociatividad de los productores. Y nosotros los agricultores lo hicimos. No lo tenemos que ir a buscar otro país. Lo está haciendo Coleche ahora mismo. Acaba de montar una planta de 10 millones para producir su propio alimento. Y van hacia el valor agregado de la leche y sus derivados. Lo están haciendo los cafetaleros. Deben ir los arroceros. Hay 7 asociaciones de arroz en Panamá y no tienen un molino. Claro. Bueno, el caso de la cebolla es emblemático. Es decir, ¿hasta cuántos años tuvieron los cebolleros sin el centro de secado porque unos lo querían en Penonomé, otros en Natá, etcétera? Don Carlos, yo creo que ¿cuándo va a ir? Y no le ponían la luz. Y bueno, y la luz. No le ponían la energía eléctrica. Y la luz, que es el gran hándicap de todos los productores agropecuarios en todos los rubros. Y usted ha sido una víctima de ese desastre que ha sido el sistema eléctrico para el interior del país. Bueno, eso que tú coincide perfectamente con lo que yo estoy planteando. Pero es que don Carlos, los diagnósticos... Mira, un centro de secado de cebolla en Natá no tenía la luz eléctrica. No tenía la luz eléctrica. La energía. 15 años para ponerle corriente eléctrica a un centro de secado de cebolla. ¿Eso qué significa? Abandono de las acciones del campo. ¿Dónde están los caminos de producción? O una pésima infraestructura de producción para que el productor, los sistemas de riego, ¿dónde están? Entonces, hacia allá es que te orientamos una política de Estado para darle rumbo al sector y que no te hagan los vaivenes de los gobiernos de turno que uno hace y los otros que vienen entonces desbaratan y favorecen otros sectores. Y entonces nos van desbalanceando el camino. Sí. Blindar el sector agropecuario es la consigna de la política de Estado. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuándo va a ir esto a la Asamblea, don Carlos? ¿Cómo va a ser la discusión? Que tenemos el día sábado, nosotros tenemos un cuarto taller con un grupo de productores que se reunieron con el señor presidente de la República, ganadero de rescate en divisa a las 10 de la mañana. Luego el proyecto de ley debe estar terminado a finales de enero y en los primeros días de febrero, mediados de febrero, debe estar caminando de gabinete para que mediados de marzo la ley esté sancionada. Ojalá así sea. Don Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, y esta gran esperanza del sector de una ley de política de Estado hacia el sector primario. Don Carlos, gracias. Como siempre, feliz año a usted. Gracias.